El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. La liturgia de este domingo nos presenta un pasaje del Evangelio de San Marcos en dos escenas distintas que nos narra la forma sorprendente en la que Jesús comienza a actuar. Vamos a meditar en estas dos escenas. Primera escena: actividad inicial de Jesús. Cuando arrestaron a Juan Bautista, Jesús se marchó a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret donde se había criado, se fue a vivir a Cafarnaúm y allí, junto al lago, comenzó a proclamar el Evangelio de Dios. Decía a todos: conviértanse, porque ya se acerca el reino de los cielos. Juan Bautista ya había usado estas mismas palabras: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Pero Juan recalcaba principalmente la palabra conviértanse. Ahora Jesús irrumpe en Cafarnaúm recalcando y anunciando con amor que el reino de los cielos está cerca. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Es una frase que, lejos de ser incómoda o de llenarnos de miedo o de intimidarnos, nos debe de llenar el corazón de gran alegría. ¿Qué más alegría que saber que el reino de los cielos está cerca? Jesús aparece en el escenario de la salvación, anunciando alegremente la expresa voluntad de Dios de salvar a la humanidad. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios ya viene y nadie puede detenerlo. Está cerca, ya viene y está a un sí de distancia. Porque Dios no forzará a ningún hombre ni a ninguna mujer. Dios no forzará a los pueblos
a abrirse a su reino. El reino de Dios está cerca, pero no será una realidad si no es esperado, si no es aceptado. Por eso les digo que el reino de Dios está a un sí de distancia. A la invitación de Dios debe de corresponder la respuesta de cada hombre y de cada mujer que conforman los pueblos de la tierra. La conversión nace como una respuesta a esa buena noticia que es Jesús y que debería ensancharnos el corazón. En Jesús contemplamos en toda su profundidad el amor extremo y sorprendente misericordia que Dios tiene para cada ser humano. Esto es convertirse. No significa necesariamente que siendo unos grandes pecadores comencemos a hacer grandes ayunos y grandes penitencias. Conversión significa más bien que debemos de tomar más en serio a Jesús en nuestra vida todos los días. ¿Conversión qué significa? Conversión significa que debemos acoger sinceramente su evangelio y en serio para irlo asumiendo y aplicando en nuestras actitudes fundamentales ante la vida. Conversión es plantearnos todos los días al anochecer la misma pregunta. En este día que está terminando, ¿he elegido definitivamente a Jesús? ¿Jesús fue mi prioridad en este día que termina? La respuesta a esta pregunta nos dirá en qué medida le estamos dando un sí a la propuesta del amor que en Jesús nos está haciendo Dios. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Permitamos que este domingo estas palabras hagan eco en nuestro corazón y que sea el comienzo de una nueva conversión. Que estas palabras de vida de Jesús sean luz para quienes viven en tinieblas, como nos dice Isaías en la primera lectura, y el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Esta es la primera escena. La segunda escena. En esta segunda escena, Jesús llama a Simón y a Andrés, a Santiago y a Juan. Caminaba Jesús por la orilla del lago, vio a dos hermanos, Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remendando las redes. Los llamó también. Ellos, dejando enseguida su barca y a su padre, los siguieron. Veamos algo interesante. Jesús recorre las orillas del lago en busca de quienes serían sus primeros discípulos. ¿Por qué a la orilla del lago? ¿Por qué no los busca en Jerusalén, en la ciudad santa, entre los discípulos de los grandes rabinos y maestros? ¿Por qué no los buscó ahí? ¿Por qué no los buscó en el templo, entre los fariseos y los sacerdotes? Los busca entre los pescadores, entre la gente pobre, entre la gente humilde, que necesitaba trabajar a diario para ganarse el pan de cada día. Ahí se fue a buscarlos. Estos 4 discípulos representan el primer fruto de la predicación de Jesús. Son 4 muchachos que creen en la buena noticia del reino de Dios y siguen a Jesús y cambian radicalmente de vida. Pedro, Andrés, Santiago y Juan
Inmediatamente lo dejaron todo y se comprometieron de lleno con Jesús. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se fueron con... Eso fue lo primero, estar con Jesús, conocer a Jesús, entusiasmarse con Jesús y con su proyecto. Eso es lo primero. Lo dejaron todo, lo siguieron, se fueron con Él. Jesús se convirtió a partir de ese momento en su prioridad, la prioridad de sus vidas. La finalidad de la conversión, ¿cuál es? La finalidad de la conversión es hacer de todo hombre y de toda mujer un discípulo, una discípula de Cristo. De nada nos vale escuchar la invitación y hasta dar un sí como respuesta si no lo vamos a seguir. Si no estamos dispuestos a estar con Él, de perder el tiempo a sus pies, si no estamos dispuestos a permitir que Él se convierta en mi prioridad, y si no estamos dispuestos a convertirnos en pescadores de almas, Pedro y sus compañeros son llamados para ser discípulos, no los llamó para ser apóstoles. Los que ya han vivido el curso Juan, formación de discípulos, saben de qué estamos hablando. Fueron llamados para ser discípulos, no los llamó para ser apóstoles. Eso vendrá después, con el tiempo, cuando hayan madurado. Entonces, lo primero que es ser discípulo, es ser pescador de almas. Todos los cristianos, todos los discípulos del Señor, seamos hombres y mujeres, y estemos sirviendo en donde estemos, debemos de tener muy claro para qué es que nos ha llamado el Señor. Hemos sido llamados por Jesús para ser pescadores de almas. No hemos sido llamados para salvarnos a nosotros mismos. Yo en mi casa, Dios en la de todos, yo no me meto con nadie, a mí no me interesa la vida de nadie, me interesa mi vida, salvarme yo. Para eso nos bastaría con cumplir un poco de mandamientos. Hemos sido llamados para transformar este mundo en un mundo mejor. Y con toda tristeza se los digo, no lo estamos logrando. ¿Dónde está la sociedad mejor que como cristianos estamos formando? Tantísimo crimen, tantísimo asesinato de jóvenes. ¿Dónde está la sociedad mejor que está formando nuestra sociedad costarricense? ¿Dónde estamos los cristianos fermentando cristiandad? ¿Dónde están los cristianos evangelizando a hombres, mujeres y niños? ¿Dónde está la transformación de nuestros ambientes, de nuestras familias, de nuestra sociedad? Hemos sido llamados para transformar el mundo, y el mundo nos está ganando, y el mal lleva la delantera. Hemos sido llamados para establecer en todo lugar el reino de Dios. Hemos sido llamados para ser oasis de misericordia, para anunciar a Cristo en todos los ambientes, de día y de noche. Y no tanto con palabras, sino con hechos concretos que pongan de manifiesto que el reino de Dios ha llegado. Hemos sido llamados para salvarnos, colaborando todos juntos y de lleno en la construcción del reino de Dios. Me llama la atención ver cómo San Mateo recalca que Simón y Andrés eran hermanos y que Santiago y Juan también eran hermanos. ¿Por qué ese énfasis de que eran hermanos? ¿Saben por qué? Solo si somos hermanos entre nosotros podremos asumir la misión que Jesús nos encomendó. Por eso San Pablo dice en la segunda lectura, nos aconseja: los exhorto en nombre de Jesucristo,
para que todos vivan en concordia y que no hayan divisiones entre ustedes, para que estén unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Le hemos hecho caso a San Pablo en esta exhortación. Tristemente tenemos que decir que no. ¿Cómo vivimos entre grupos, movimientos y apostolados? Divididos, agarrados del pelo entre unos y otros, criticándonos unos a otros. No podemos asumir la misión de Jesús separados por las discordias y los resentimientos y las envidias y los celos. Tenemos que vivir todos unidos como hermanos, cada uno en lo suyo, pero siempre unidos por el amor de Jesús. Ser discípulo de Jesús no es entonces, como muchos creen, ponerse una camisa de fuerza que te paraliza y que te esclaviza. Ser discípulo de Jesús no es poner cara de funeral para servir todo amargado y enojado. ¿Qué va? Veamos a nuestro querido Papa Francisco, gran discípulo y apóstol de Jesús. Entonces, ¿qué es ser discípulo? Ser discípulo de Jesús es vivir en libertad, es vivir la alegría del Evangelio, es seguir alegremente y en libertad a Cristo porque te sientes llamado, no obligado. Ser discípulo es revestirnos de la condición de siervo, de la causa del reino, al servicio de Dios y del prójimo. Optar por responder al llamado de Jesús y ser discípulo es mucho más que decir sí, para luego quedarnos con los brazos cruzados y solo en palabras, y con buenas intenciones y nunca hacer nada. Tenemos que actuar. La sociedad pide a gritos cristianos auténticos, verdaderos, que den testimonio y evangelicen. Tenemos que ser como Jesús y tenemos que tener muy claro que para ser discípulo de Jesús no basta con nuestros esfuerzos. En eso tiene una gran parte el Espíritu Santo. Sin presencia del Espíritu Santo, sin la ayuda de Él, es imposible permanecer y perseverar. Síganme, nos sigue diciendo hoy Jesús. Síganme, te dice hoy Jesús. Sígueme y te enseñaré a ser libre, a ser plenamente humano. Sígueme y te enseñaré a ser plenamente cristiano y plenamente feliz. Seguirlo, dejarse cautivar por Jesús es el secreto. No nos basta con decir sí a la llamada de conversión. Sígueme. Esta es la invitación que hay que atender. Procuremos estar cada día un rato con Jesús. Leamos el Evangelio de cada día y veamos qué es lo que Jesús hace. Escuchemos lo que Jesús dice y entablemos con Él una relación personal de amistad. Hablemos con Jesús en oración. Poco a poco nos iremos dando cuenta, en la medida en que nos dejamos cautivar por Jesús, de que con Jesús sí es posible vivir mejor, sí es posible construir un mundo mejor. Dios quiere seguir escribiendo la historia de la salvación y nos llama para que escribamos nuestras propias páginas, con nuestro servicio, con nuestra vida y cuando sea necesario, con nuestras palabras. Alabado sea Jesucristo.